movilización, evasores, desertores, conflicto generacional, patriotas y traidores llenos de odio. Veamos cómo se veía todo esto en los escenarios históricos estadounidenses, hace más de medio siglo. En la guerra de Vietnam participaron más de 2.5 millones de estadounidenses, de los cuales murieron más de 58,000 personas y cientos de miles regresaron con heridas y traumas. Mientras más se prolongaba el conflicto en Vietnam, menos apoyo tenía en Estados Unidos y crecía el movimiento antibélico. Cuando el 28 de abril de 1967, un empleado de la oficina de reclutamiento en Houston, Texas, gritó varias veces el nombre de Cassius Clay, nadie respondió. El hombre conocido en todo el mundo como Muhammad Ali no mostró el menor deseo de dar un paso al frente para el examen médico y el alistamiento en el ejército estadounidense. El oficial advirtió al campeón mundial de peso pesado que cometía un delito y lo amenazó con responsabilidad. Ali dijo que comprendía la gravedad de la situación, pero aún así no quiso unirse a la movilización. Unos minutos después, el popular deportista salió a la calle, entrecerró un poco los ojos por los flashes de las cámaras y se dirigió a los reporteros que lo rodeaban. La conciencia y la convicción personal me obligan, como musulmán creyente, a expresar mi postura. Al negarme a ser enlistado en el ejército, entendí que si iba allí, no podría seguir siendo un fiel seguidor de mi religión. Ese día, comisiones deportivas de varios estados le retiraron a Ali la licencia profesional antes de ser reconocido oficialmente como evasor. En los meses siguientes, el boxeador se volvió una de las figuras públicas más odiadas del país. Políticos, periodistas y ciudadanos estadounidenses lo acusaban de no cumplir con su deber patriótico. Sin embargo, Ali no se retractó de sus palabras ni siquiera después de convertirse en un paria nacional. 3 meses después del episodio en la oficina de reclutamiento, Muhammad Ali fue declarado culpable de negarse a cumplir con la orden legal de la Junta de Reclutamiento para movilizarse. El boxeador apeló y la Corte Suprema de Estados Unidos anuló su condena 2 años después, en junio de 1971. Muhammad Ali es solo un nombre destacado de una larga lista de quienes se negaron a servir en Vietnam. El boxeador expresó su postura política y visión del mundo mediante su imagen. Para muchos estadounidenses, negarse a ir a la guerra no solo era por creencias morales o religiosas, sino también por miedo a perder la vida. Miles de jóvenes no querían morir ni matar. Por lemas populistas que no apoyaban, los evasores inventaban diferentes maneras de evitar ir al frente, desde simular enfermedades mentales hasta huir a Canadá. Estas son las palabras de uno de los evasores, John Lacey. Fui un cobarde, fallé a mi país, en cierto modo. Podían llamarme cobarde, pues preferí irme antes que quedarme en la cárcel por negarme a servir, pensaba Lacey. Pero no tenía miedo de pelear. Me negué a servir en Vietnam porque no teníamos derecho a estar allí. Solo le llevamos sufrimiento y destrucción a ese país. Actuamos como matones y usamos todo nuestro poder militar contra una nación de campesinos. Alguien podría decir que no estoy en posición de juzgar lo que pasó en Vietnam. Sin embargo, muchos veteranos que pelearon ahí odiaban la guerra tanto como yo. Me dolían profundamente las acciones del gobierno. Las autoridades mentían para justificar sus actos y gastaban millones en bombardeos. Mientras los problemas urbanos empeoraban, la guerra de Vietnam dejó una profunda cicatriz en mi país. John Lacey nació en 1945 y creció en Nueva York. En 1967, tras graduarse, se mudó a Canadá para evitar el reclutamiento. Luego vivió en Suecia y regresó. En 1977, el presidente Jimmy Carter indultó a todos los reclutas acusados de deserción y evasión del servicio durante la guerra de Vietnam. Mientras peor les iba a los estadounidenses en Vietnam, más activos y alegres se volvían. Los canadienses acogían a los evasores, los medios hablaban de ellos y tanto los fugitivos de Estados Unidos como los canadienses coincidían en que la guerra era inmoral y negarse a participar era una necesidad moral. Sin embargo, la relación entre los estadounidenses que huían del reclutamiento y los canadienses que los acogían no siempre era ideal. Aquí hay algunos ejemplos de eso. No me gustan los evasores y haré todo lo posible dentro de la ley para deshacerme de ellos, decía el alcalde de Vancouver, Tom Campbell. El alcalde de Toronto, William Dennison, coincidía. Los hippies y desertores son nuestro único problema. No obstante,
Esta postura radical de los funcionarios obligó al gobierno a definir su posición sobre los inmigrantes de Estados Unidos. El 22 de mayo de 1969, el ministro de Recursos Laborales e Inmigración de Canadá, Alan McEachin, anunció que a los estadounidenses que se opusieran a la guerra y al reclutamiento se les otorgaría la residencia. Antes, el estatus legal de los evasores en el extranjero era incierto. Algunos tenían suerte, a otros los devolvían en la frontera y regresaban a Estados Unidos. El cambio en la situación se debió a la postura de varios parlamentarios respetables, quienes consideraron que Canadá actuaría servilmente si se negaba a admitir a los desertores estadounidenses por miedo a empeorar las relaciones con sus vecinos. En las décadas siguientes, los estadounidenses en Canadá fueron base de movimientos políticos y sociales diversos. Algunos estaban tan ansiosos por asimilarse con la población local que ellos mismos defendían ideas nacionalistas. En los años 70, los canadienses a menudo notaban que los chauvinistas más radicales generalmente tenían origen estadounidense. Esta tendencia se explicaba por el deseo de los extranjeros de integrarse en la sociedad y por el sentimiento de gratitud hacia el país, que los acogió durante un periodo de conflicto con su patria. Los estadounidenses en Canadá trataban temas ecológicos y de calentamiento global, promovían dejar las armas nucleares en el siglo XXI, respaldaban a objetores de conciencia y criticaban a autoridades por nuevas guerras. Si en Estados Unidos, como respuesta al movimiento de izquierda de los años 60, el ala conservadora se radicalizó y fortaleció, en Canadá, los pacifistas y partidarios de los valores humanistas se sentían más libres. Los inmigrantes de la guerra de Vietnam y quienes protestaron contra ella contribuyeron en gran medida a la liberalización de la política interna de Canadá. Lo que ocurría en Vietnam a fines de los 60 causó manifestaciones masivas en Estados Unidos, Canadá y Japón. Allí, una de las formas de protesta contra la violencia fue ayudar a los soldados estadounidenses que querían evitar ir al frente. La mayoría de estos militares intentaban llegar por rutas alternativas a Suecia, el único país europeo que no pertenecía al bloque socialista y que aceptó otorgar asilo humanitario a los desertores. Datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos indican que entre julio de 1966 y diciembre de 1973, 3.926 soldados rechazaron el servicio militar. Una cantidad enorme en comparación con las 50.000 personas durante los años de la Segunda Guerra Mundial y las 13.790 personas. Durante la Guerra de Corea, que terminó en 1953, la mayoría de ese 500.000 de desertores se daban a la fuga. En Estados Unidos, muchos menos soldados desertaron directamente en Vietnam o en otras regiones asiáticas. Japón destacaba especialmente, pues en ese país operaban más de 10 bases militares estadounidenses, de donde huían los reclutas. Sin embargo, las leyes migratorias vigentes no les permitían solicitar asilo. Además, después de que abandonaban la unidad a la que estaban asignados, la policía local tenía derecho a arrestarlos por estancia ilegal en territorio japonés. Y aún así, algunos desertores lograban su objetivo, o se quedaban en Japón y se ocultaban, o huían del país por su cuenta usando documentos falsos. En el otoño de 1967, activistas japoneses del movimiento antibélico llamado Liga Civil por la Paz en Vietnam comenzaron a ayudar a los militares estadounidenses. Esta organización se especializaba en diferentes formas de protesta, desde sentadas frente al gobierno estadounidense en Tokio hasta el desarrollo de rutas secretas que permitieran a los soldados extranjeros desaparecer del radar de las autoridades locales y de su propio mando. El 23 de octubre, la división capitalina de esta liga recibió información sobre 4 marineros estadounidenses que se fugaron cuando su portaaviones atracó en el puerto de Yokosuka. 5 días después, pacifistas japoneses ocultaron a los desertores y 2 semanas después los llevaron a Yokohama, embarcándolos en un barco soviético rumbo a Nayotka. Tras la fuga de los marineros, se difundió su declaración, donde los jóvenes rechazaban lo que sucedía en Vietnam y criticaban a las autoridades de Estados Unidos por aumentar su poder militar en Asia. A los desertores, el mayor de 20 años, se les llamó el Cuarteto Intrépido. Las autoridades soviéticas, que previamente habían garantizado a los pacifistas japoneses un trato humano hacia los fugitivos, cumplieron con sus obligaciones y dejaron que los marineros viajaran a Europa.
Un par de meses después de la fuga, el cuarteto intrépido llegó a Suecia. Durante el año siguiente, los miembros de la Liga perfeccionaron el sistema hasta convertirlo en algo automático y ayudaron a varias decenas más de desertores a trasladarse primero a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y luego a Suecia. Una de las razones que impidió a los pacifistas japoneses ayudar a un mayor número de desertores fue la cautela de la Unión Soviética. Las autoridades temían que un espía se infiltrara entre los desertores. La ruta realmente fue comprometida por un agente encubierto estadounidense. Al buscar nuevas rutas clandestinas, los soldados debían ocultarse por largos periodos de militares estadounidenses y autoridades japonesas. Esto hizo que la organización casi detuviera sus actividades. Sin embargo, estaba lejos de ser la única fuerza en Japón que se oponía al conflicto militar con la participación de Estados Unidos en su continente. El 21 de octubre de 1968, activistas proclamaron el Día Internacional Antibelicista y realizaron acciones en todo el país. El clímax, cuando los estudiantes bloquearon la estación de Tokio con un tren listo para llevar combustible de aviación a la base estadounidense en Yokohama. Ese día, en la capital y alrededores, detuvieron a 700 personas por participar en manifestaciones no autorizadas. Los arrestos masivos causaron más protestas globales. En Francia, el presidente Charles de Gaulle amenazó a huelguistas con ley marcial. En Japón, estudiantes bloquearon universidades hasta inicios del 69, cuando la policía lanzó gas lacrimógeno desde helicópteros contra los manifestantes. Hubo 270 estudiantes y 710 autoridades heridas. Además, arrestaron a 400 civiles. El conflicto generacional es otro problema profundo de la sociedad estadounidense de esa época, que se agravó por la guerra, el pacifismo y el odio al gobierno estadounidense. Los padres veían la rebeldía juvenil como ingenua. Los jóvenes estadounidenses que no abandonaron el país y se manifestaban en contra de la guerra en Vietnam eran duramente criticados por políticos y figuras públicas de tendencia conservadora. Los partidarios de la campaña asiática se veían como patriotas y luchadores contra el comunismo y consideraban traidores a sus opositores. Entre algunos militares se difundía la teoría de la puñalada por la espalda. Atribuían las derrotas del ejército estadounidense al sabotaje y deserción de la Quinta Columna, no a la resistencia enemiga. Así que, paralelamente a la guerra de Vietnam, en Estados Unidos se desató otra guerra entre los jóvenes y los ancianos que dirigen este país. Además de numerosas celebridades, desde Muhammad Ali hasta el músico Bob Dylan, miles de jóvenes estadounidenses declaraban su desacuerdo con las acciones de las autoridades. Para quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial y ven la experiencia en el frente como prueba de hombría, ellos seguían siendo solo susceptibles a la propaganda soviética, alborotadores, se podría decir, agentes extranjeros. Algunos reclutas huían y se ocultaban en áreas rurales, mientras otros protestaban abiertamente contra la agresión militar estatal, incluso si eso podía resultar en prisión o ser enviados al frente. En 1964 ocurrió la primera quema masiva de citaciones, y en 1967 David Harris motivó a devolverlas a la oficina de reclutamiento con cartas explicando que los jóvenes no querían participar en la violencia. Algunos me llamaban evasor, pero yo no estaba evadiendo nada, explicaba Harris. No me escondía de las consecuencias. En respuesta a la verdad que decía, me ordenaron presentarme en la unidad militar, usando matices burocráticos para retrasar esa visita. Ayudé a fundar la Resistencia, un movimiento que organizaba acciones de desobediencia civil. Vivíamos en el coche, íbamos de campus en campus, dábamos discursos y buscábamos personas indignadas por el mal que afligía a nuestro pueblo. El grupo de Harris asesoraba a todos los que lo deseaban sobre cuestiones de reclutamiento, sin importar si planeaban evadir la movilización o si pensaban presentarse cuando fueran llamados. Los activistas repartían volantes en las oficinas de reclutamiento, animaban a los jóvenes a irse, escondían a quienes evitaban el servicio y robaban archivos con datos. En enero del 68, arrestaron a Harris por negarse a obedecer una orden bajo la ley de servicio militar obligatorio. En la audiencia, meses después, el juez rechazó como prueba el discurso del acusado sobre por qué la guerra iba contra sus principios morales. Harris fue uno de los 3.250 estadounidenses condenados por negarse a servir en Vietnam. Muhammad Ali
quien permanecía en libertad mientras se revisaba la apelación de su caso, aunque no podía boxear profesionalmente, también se convirtió en uno de los líderes no oficiales del movimiento contra la guerra. El deportista recorría el país explicando a los estudiantes por qué se negó a servir, pese a acusaciones y acoso. Algunos me consideraban un héroe, recordaba Lee. Algunos decían que yo actuaba mal, pero todo lo que hacía, lo hacía de acuerdo con mi conciencia. No buscaba ser líder, solo quería conservar la libertad. Hablaba en nombre de todos, no solo de los afrodescendientes, sobre la importancia de reflexionar nuestras acciones. El gobierno creó un sistema en el que el hijo de un hombre rico va a la universidad y obtiene una prórroga, mientras que el hijo de un pobre es enviado a la guerra. Después de graduarse de la universidad, el hijo del hombre rico conseguía extender su prórroga de otras maneras, hasta que ya no tenía que ir a la guerra. Muchos reclutas no se oponían públicamente a la guerra, solo buscaban ser declarados no aptos para el servicio. Algunos jóvenes hablaban de pensamientos especiales o simulaban trastornos mentales. Otros dejaban de comer durante varios días y se convertían en esqueletos vivientes cubiertos de piel. Solo por la ansiada marca en su expediente, un desertor vivió 6 años como ermitaño en una casa en un árbol en las montañas. Las regiones del noreste de Nueva Inglaterra se llamaron la Pequeña Canadá, por la cantidad de jóvenes que se ocultaban del ejército en los bosques locales. En 1973, el ejército se volvió de contrato. En 1974, Ford dio amnistía parcial a desertores y en 1975 terminó la guerra. Sin embargo, incluso a mediados de los años 70, muchos estadounidenses conservadores condenaban la guerra no porque fuera inmoral y destruyera miles de vidas de sus compatriotas, sino porque su país no fue capaz de ganar. La mayoría de los ciudadanos dejó de apoyar la guerra no por considerarla un error, sino porque fue un fracaso sin esperanza. La guerra de Vietnam dejó de ser vista como una lucha ideológica por el futuro de la humanidad y pasó a ser una tragedia para diversos pueblos y personas. Y los desertores dejaron de ser vistos como cobardes y pasaron a ser personas que encontraron la fuerza para oponerse a un Estado que eligió el camino de la violencia.